Entonces estamos en un momento de una dificultad verdaderamente complicada para hacer arquitectura de la vivienda. Me interesa mucho esa imagen de los reyes cristianos, ¿no?, cuando la reconquista, ¿no?, que iban de castillo en castillo, ¿no?, iban a un castillo que era una cosa toda llena de muros de piedra, verdaderamente repugnante, sórdida, ¿no?, fría, y que tenía pues locales, ¿no? Entonces llegaban con sus bártulos que venían en las mulas, y les enrollaban tapices, les enrollaban alfombras, colocaban margueños, los abrían, ¿no?, colocaban doseles, ¿no?, y de pronto creaban ámbitos palaciegos absolutamente fantásticos, ¿no? Y simplemente iban ocupando lugares construidos, ¿no?, como si de ocupas se tratase, ¿no? Y, bueno, cuando encuentro esto, pues bueno, pues aquí meto el dosel, ahí tengo la cama y me puedo esconder dentro del dosel, aquí en este pavimento de cartón rodado por el que han entrado caballos que como una alfombra y se convierte en un elemento. Pero bueno, realmente a lo mejor la arquitectura tenía que funcionar más por esos cauces, ¿no? Lo que yo no estoy tan seguro es que la forma de atacar el problema hoy sea la que Mariano plantea de las investigaciones sobre la planta de la vivienda y sobre los elementos de la vivienda, con esas plantas libres, con esos sistemas prefabricados, con esos paquetes prefabricados. Yo no estoy tan seguro que las cosas puedan ir por ahí, ¿no? De hecho, en aquellos años hicieron muchísimas cosas, porque cualquier libro de aquella época o cualquier revista de aquella época, como Suma Nueva Visión, o como todas las revistas que de la arquitectura de vivía francesa o de la arquitectura del récord, ¿no? Y como veis, pues, esas imágenes que se enseñaba Mariano Bayón, resulta que son cosas que hoy día están otra vez proponiéndose como un elemento de modernidad. Y sin embargo eso no ha dado resultados en la arquitectura. Y yo creo que además no ha dado resultados por dos razones, yo creo. Primero, porque no está tan claro que los caminos de la arquitectura y de la habitación sean la versatilidad, la movilidad. Yo no estoy tan inseguro, y luego insistiremos en este año, de que ese sea el camino de hacer arquitectura para la vivienda. Y luego, porque en este momento la sociedad, yo creo que es una sociedad tan enormemente canalla, ¿no?, en el sentido de que la vivienda se ha convertido en un bien de consumo frente a un bien de disfrute, frente a un bien de uso, de una manera absolutamente radical, ¿no? Hoy ningún promotor, ni ningún cliente, ni ningún comprador futuro de la vivienda, ni aunque sea un cooperativista, ni aunque sea un cooperativista joven que se hace la primera vivienda de estas para jóvenes que luego se van a lanzar que luego se tienen que ir porque solo son... La gente ha acabado de una manera tan impresionante el tema de que la vivienda es un bien de inversión donde se invierte en metros cuadrados, que no se invierte en vivienda, se invierte en metros cuadrados construidos para después poderlo volver a vender, que el único valor es que la segunda venta sea muy sencilla. Entonces, cuanto más convencional sea, más sencillo de volver a vender. Entonces tú no puedes prácticamente plantear en la sociedad actual nada que se salga de esa norma absolutamente deleznable de cómo es la vivienda, ¿no? Mármol en los cuartos de baño, 3 a ser posible en vez de 2, cocina amueblada hasta el techo, parqué en las zonas nobles, grés como si eso, ¿no?, tuviera algo que ver con el confort de la vivienda, con el uso de la vivienda, con los elementos de la vivienda. Porque realmente es una sociedad que no le interesa en absoluto el problema de la vivienda, ¿no? Y en la sociedad española eso es mucho más exagerado, que
en otras sociedades europeas y que en la sociedad americana. Es nada más que ver cómo crecen las ciudades, cómo explota el boom inmobiliario de la construcción, de la compra de viviendas, la subida de precios brutal, donde no se tiene en cuenta absolutamente nada, simplemente cada año sube, da igual prácticamente donde esté la vivienda colocada, da igual que la vivienda esté soleada o no esté soleada, todo da igual, porque lo único que importa es el metro cuadrado.